Aquí comienza Amarillo y Azul y hoy hablamos del postpartido del Athletic y el Cádiz. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este humilde podcast en el que de nuevo por ausencia laboral del señor Alberto Roldán, pues aquí estoy sustituyéndolo para hablar del partido de este fin de semana entre el Athletic Club y el Cádiz. Y para ello pues me acompaña el bueno de Víctor Veloso. Muy buena, don Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Aquí estamos. Tú estuviste allí en directo, que te tuvimos aquí también en el directo del partido. Estuviste en San Mamés y así que nos vas a dar una visión diferente a la que tuvimos nosotros desde la pequeña pantalla. Y bueno, si quieres, ya del partido vamos a hablar poco en sí de lo que es cómo transcurrió el partido. El resultado lo sabemos todo, por si alguien todavía no lo sabe, pues el Cádiz palmó por 3-0 con una imagen que dio bastante que desear. ¿Y cómo se vio ese partido desde la grada de San Mamés? Que por cierto, lo primero que dijiste, nada más llegar, campazo. Y esa es una realidad impepinable, ¿eh? Sí, pero la verdad que a mí me impresiona más el campo vacío que lleno, no sé por qué. Pero yo lo veo vacío y dices tú, o esto es inmenso, lo ves lleno, un montón de gente, son 55.000, pero no sé, es otra sensación. Yo Sí, yo, yo, vacío lo, yo, vacío lo disfrutaba más, por eso de pronto y tú. sí, yo lo contaba a vosotros. Yo la única vez que he ido a San Mamés fue en aquella eliminatoria también para olvidar contra el Atleti B. Y yo me quedé cerca de un cuarto de hora con el estadio solo porque entré muchísimo antes y me quedé un cuarto de hora callado mirando el estadio porque era, vamos, la verdad que yo creo que puede estar entre los top de Europa como estadio. Sí. Pero bueno, yo tampoco creo que tenga una visión tan diferente de lo que hayáis visto en la tele con respecto más que nada a lo que estuvisteis hablando, las reacciones en caliente y demás, que evidentemente las he visto luego. Pero yo salí, os lo dejaba en el chat cuando salí del estadio con la sensación de que si nos hubieran metido seis hubiera sido normal. Porque el Atleti tuvo tres en la primera parte, que el Cádiz, desde mi punto de vista, pues parecía que estaba más pendiente de que nos hicieran poco y salía a la contra con lo poco que pudiera llegar. Pero claro, la segunda parte para mí fue muy similar a la primera, con la diferencia que ellos tuvieron acierto de cara a gol, pero seguían llegando de la misma forma. Y la única diferencia a lo mejor es que la banda de que estaba Javi Hernández, la primera parte tenía Sobrino, que quizás ayuda un poco más en la defensa que Darwin Machi, que nos vamos a descubrir ahora que Darwin Machi es un pedazo de pelotero, pero no tiene el sacrificio defensivo que puede tener Sobrino, que te aporte y demás. Pero bueno, yo creo que eso, que el partido era complicado por la forma, a lo mejor, no que el Cádiz lo hubiera planteado de esa manera, sino que el Atleti estaba llevando al Cádiz a tener que jugar de esa manera. Y que en la segunda parte a lo mejor intentó cambiar un poco Sergio con la entrada sobre todo de Robert Fernández, que diga Robert Navarro, que le dio esa chispa diferente por la derecha, Machi y Masi, que entiendo que también con el viaje de haber estado con la selección, porque no estaban para ser titular. Pero eso, cuando llegó la primera ya, la segunda llegó muy rápido, a unas caras así como de sorpresa en la grada de qué ha pasado tan rápido, de aguantar 60 minutos para de repente llevarte este chasco. Y bueno, ya el 3-0 para mí realmente te lo puedo decir que era ya casi anecdótico, porque lo mismo te da perder por 2 que por 3 de la Mm. forma que estaba jugando. Sí, pero Quizás el Cádiz despertó a lo mejor un poco cuando le entró el segundo gol. Pero, Sí, pero eh, como tú has dicho, yo creo que la primera clave, la primera parte, los goles llegan en la segunda porque y llegan de una manera muy rápida, que eso es algo que también hablaremos y que algún jugador también ha hecho hincapié en ello, que después de encajar el primer gol parece que nos vamos, ya nos ocurrió la pasada temporada y vuelve a ocurrir en este partido en San Mamés. Pero bueno, aunque te fastidia que llegara el gol, pero más o menos el cuerpecito lo teníamos hecho, porque como tú has dicho, en la primera parte las ocasiones que tuvieron fue para irse con un 2 o 3-0 de manera clara y lo que ocurrió es que se alargó un poquito más la agonía, ¿no? Para que llegaran esos primeros goles. Y hablabas tú
precisamente ese cambio, ¿no? En banda izquierda, uno de los dos cambios principales del 11, evidentemente el viaje de Darwin Machis a Venezuela para jugar con su selección, pues marcaba lo que era la presencia del venezolano en el 11 titular, y la duda que teníamos era qué opción iba a tomar, ¿no? Hablamos del posible cambio incluso de dibujo, con Cris Ramos por la izquierda, con 3 centrocampistas y un solo punta, pero finalmente optó por Sobrino. Y después, en el centro del campo, se aventuraba también cambio, pero bueno, como en el caso de Romy, que estaba sancionado en Francia, no tenía que cumplir un partido de sanción, no podía ni siquiera ser convocado, finalmente optó por Escalante. Lo cierto es que ninguno de los dos acabaron funcionando, porque prácticamente no aparecieron durante el partido. Y lo que hicieron casi todo le salió mal. Sí, totalmente. Yo creo que el Cádiz quizá achacó a lo mejor el estado del césped, a lo mejor el horario, pueden ser mil factores, pero lo que sí es, de hecho Sergio lo dice en la rueda de prensa, de que quizás en el parón había como demasiado piropo al estado de forma del equipo y tal, y que se han podido a lo mejor contagiar por eso. Yo creo que deberían de, en cierto modo, ser capaces de abstraerse de eso, porque los jugadores tienen que estar acostumbrados a que estos son vaivenes. Un momento te va bien que después te va a ir 4 partidos mal y no por eso te tienes que venir abajo. Pero bueno, se pueden achacar muchas cosas, pero yo creo que es un partido que hay que pasarlo rápido y pensar ya en el Betis. Sí, la cosa está en que, a ver, esa fue una, evidentemente, de las razones, ¿no? que dio Sergio en la rueda de prensa. Evidentemente, yo creo que el mal partido del Cádiz vino por algo más. Yo creo que hubo equivocaciones de cómo encarar el partido, con qué hombres encararlo, y creo que se hicieron muchas cosas mal. Primero, seguramente, ahora en estos días ya harán autocrítica, mirarán las cosas que se han hecho mal, cómo se puede mejorar y demás. Pero lo cierto es que tenemos enfrente a un Atleti de Bilbao que, con la ausencia de Nico Williams por banda izquierda, parecía más que claro que iba a volcar su ataque por la banda derecha, porque Ujú. optó por la opción de Alex Berenguer en la banda zurda, y en principio pues todo hacía indicar que su banda derecha iba a ser su principal estilete. Y madre Ujú. mía, qué estilete, porque es que no supimos capaces de pararlo durante todo el partido. Y la presencia de Berenguer en la izquierda tampoco es fuera de lo común. Ya la han usado muchas veces. Un jugador que es muy rápido, puede asemejar un poco salvando las distancias al estilo de juego de Alvarito, pero quizás con un poquito más de calidad. Ujú. Y eso falcaba mucho por la derecha con Iñaki William, que me decía Maitana ahí en la grada, está llegando demasiadas veces y al final acaba marcando. Sí, Y que coño, que al final, pues marcó en el 90, anecdótico, pero es un jugador que estuvo intentándolo todo el partido porque volcaron por ahí y no sé si vieron un punto débil, quizás a lo mejor por eso, porque que jugaba Sobrino y Javi, que no han tenido partidos de aclimatación para crear, en este caso, una relación de juego entre los dos jugadores, pero bueno, tiraron por ese camino, le salió bien. Y en el centro del campo, Escalante, que desde luego, ahora hablaremos de los números que nos ha mandado nuestro amigo Eduardo, Dudín13, los números del centro del campo, excepto Alcaraz, que es cierto que tiene un buen porcentaje de pases acertados, a ver, fueron pocos, pero tampoco tuvo tantas pérdidas. Pero en el caso de Escalante, un futbolista que se supone que debe ser diferencial ahí, aportando algo más de calidad, pues prácticamente ni apareció, ni en ataque ni en defensa. Y lo de Javi Hernández, lo que estábamos hablando, y lo dijimos durante el partido, la cantidad de metros que le dejaba a Iñaki Williams para que pensara con total tranquilidad, que no le ofrecía ningún tipo de presión para que pudiera dudar o para que le pudiera estar más incómodo. Los pases que daban eran auténticamente fáciles. Y otro hombre que llamó la atención, que es de Marco, que a sus 34 años, sin jugar desde la jornada 2, que llevaba 2 jornadas sin jugar por problemas físicos,
el tío va y se marca un partido siendo el top de pases de su equipo, con 48. Y prácticamente comiéndose él solo, junto a Iñaki Williams, la banda derecha. O sea, a mí me parece como menos sorpresivo. O sea, que con, a ver, jugadores que vuelvo a repetir, Iñaki Williams, evidentemente la calidad la tiene, pero un jugador como De Marco, que llega casi a lo justo al 11 titular, se marca el partido con la facilidad que el Cádiz le dejó. Pero de Marco sí que es un jugador que tiene muchos tiros dados. Es un jugador con muchísima experiencia en primera Claro. y también que te puede suplir eso, el que llega a lo mejor a los gustos con que se ha visto en esas ocasiones muchas veces. Entonces, pues, jugadores así son los que de vez en cuando te dan esas chispitas que te hace falta. Por lo demás, tema de Escalante no estuvo para nada acertado. No ha Yo empezado bien la temporada, qué decirlo. no, yo de hecho desde que vino el año pasado considero que uno de los principales argumentos por los que el Cádiz da ese cambio de cara a partir del mercado de fichajes fue la incorporación de Escalante. Lo necesitamos al máximo nivel. Y de hecho yo vengo hoy con la camiseta de Argentina precisamente para darle ánimo, fuerza y tanto a Escalante como a Conan, porque Conan hizo para mí un buen partido, pero se lleva esos 3 goles en los que apenas puede hacer nada. Si quieres podemos también hablar un poquito de los goles, por así, por comentarlo. Sí, bueno, el primero es el centro que llega al segundo palo Ujú. y llega, el primero es, perdón, de Guruceta, ¿no? Guruceta. El primero. Y también facilísimo, o sea, Ujú. sí, sí, El segundo de los goles que entra a los pocos minutos, no sé si son 2 o 3 minutos después, 2 minutos, sí. es un intento de despeje de Escalante que le cae en la cabeza a Sí, Villalibre que acababa de entrar y para adentro. Entonces es de esas situaciones que no están planeadas, que te salen mal y que, bueno, que el que acababa de entrar eh, pues se estrenó de esa manera con el Athletic. Y bueno, ya el 3-0 pues sí, balón largo del portero, dan con la cabeza y Iñaki Williams porque se la quiso y se la compra. que anecdótico ya ese 3-0 porque el Cádiz ya no decimos que había bajado los brazos, pero evidentemente ya el partido estaba muy, muy cuesta arriba. Y bueno, decíamos eso, ¿no? Los números de Marco, con esa estadística que nos había remitido el amigo Eduardo. 15 tiros a puerta, 15 remates del Atleti de Bilbao por 5 del Cádiz, que la mayoría de esos remates del Cádiz fueron ya con el 2-0. William y De Marco hicieron 9 centros el partido, el 63% de los de su equipo. Mientras que el Cádiz, por ejemplo, el que más veces entró fue Alejo, con 3 veces, 3 centros solamente. Y el resto, Iza, Roger y Robert Navarro, un centro cada uno. Sí, No hubo ni un centro más en todo el partido. 4 en todo el partido por parte del Cádiz. Ahí, yo creo que son los números que dice a las claras la prácticamente nula presencia del Cádiz en campo rival con el balón. de hecho, el tema de la presencia de Alejo lo comentaba con vosotros cuando hacía la conexión esa al descanso, que era que me parecía el jugador que estaba apareciendo más del Cádiz cuando intentaban ir por incursiones en ataque, y es totalmente la banda contraria por la que estaba atacando el Bilbao, así que en cierto, bueno, el Athletic Club, que en este caso en cierto modo puede ser una manera en la que el equipo estaba viendo que le estaban entrando mucho por esa banda y querían llevar el balón a la contraria. Y Por, no, iba a decir que entre las sí, cosas positivas del partido, si evidentemente tenía alguna, pues era el debut de Robert Navarro como jugador del Cádiz. Recordemos que una vez se hizo oficial su sucesión por parte de la Real Sociedad, el jugador automáticamente fue convocado por la selección sub-21, por lo que no pasó ni siquiera por Cádiz, ni siquiera pasó reconocimiento médico. Lo hizo la semana pasada. Apenas estuvo 2 sesiones de entrenamiento con el resto del grupo y salió en los últimos minutos. Y fue salir. Es cierto que tuvieron la mala suerte de que llegaron los goles prácticamente después de hacer ese ese triple cambio. cambio que hizo el Cádiz,
pero la primera acción que dejó fue una acción clarísima de gol, con una jugada espectacular por banda derecha, con centro atrás de Maxi Gómez, que le pega fatal el uruguayo, y la manda a las manos de Unai Simón. Pero ahí vimos algo que por lo menos para sacar algo positivo del partido. Sí, esa chispa, un intentarlo de otra manera, de hecho sorprendió yo creo un poco el lateral, que no se lo esperaba que se fuera de esa manera. Lo que también nos sorprendió negativamente a lo que estábamos en la grada es la definición de Messi. Quizás porque no se lo esperaba de esa manera ese balón atrás, pero nos pareció un balón que estaba muy buen puesto, que iba con muy buena intención y que si hubiera ido con un poco más de fuerza, a Unai Simón se lo hubiera puesto complicado. Por otra parte, creo que también tuvo dos o tres intervenciones más ya al final del partido y a Robert se le ve que es un jugador que si tiene minutos puede darte otra cosa. O sea que vamos a ver por dónde sale la pocha. Precisamente de eso hablaba Sergio González en rueda de prensa, se le preguntaba por esas buenas sensaciones que al menos en pocos minutos había dejado el barcelonés, Robert Navarro, y decía Sergio, es un futbolista que puede aportarnos en las dos bandas, que tiene buen uno contra uno y buen tiro. Buscábamos tener un poquito más la iniciativa y la profundidad. Lo hemos medio hecho, pero a los 5 minutos llegó la jugada del gol y nos hizo daño. La verdad que sí, porque esa... Fíjate que con todo el partido, lo mal que, o las malas sensaciones que estaba dejando el Cádiz, si te Sí, coges esa y acierta Maxi y la mete, claro, y de hecho es lo que hablábamos también en el descanso, que parecía que podía ser el típico partido ese de que las tiene el rival, la tiene el rival, y como tú tengas una ocasión en la meta te lo llevas. sí, sí. De los partidos que Entonces, te hace bueno el tópico de claro, tanto perdonas que al final acabas pagando. O sea, claro, pero se hizo realidad el otro tópico, que es el más común, que tanto Alcántara la fuente que al final pues ahí lo lleva. exacto, otra cosa no, pero el fútbol tópico tiene para todo, ¿eh? Para todos lados, Para para todos todo. lados. Pues la verdad que sí, que bueno, al menos ese buen sabor, ¿no? Que dejó el debut de Robert Navarro. Y bueno, pues podríamos hacer algún balance más del partido, pero sobre todo como eso, lo que decíamos, ¿no? Intentar buscar las sin fustigarnos, ¿no? Porque suele pasar, ¿no? Que en el Cádiz, y sabemos, ¿no? Lo que es el entorno del cadismo, que el cabreo, y yo lo puse en redes sociales, yo tuve ganas de cagarme en todo lo cagable una vez que acabó el partido, pero dice uno, bueno, vamos a tranquilizarnos, ya el partido ha pasado, el Cádiz ha hecho un buen inicio de temporada, que ahora hablaremos cómo está la clasificación y demás, pero evidentemente no hay que analizar los partidos, hay que intentar buscar responsables, más que culpables, responsables, y sin fustigarnos, porque tampoco es ahora cuestión de decir de que ahora ya falla todo, ha fallado la planificación, los jugadores que han venido son una porquería, que también lo habrá, que de eso Sí, a opinen ver, en opinión, esta última hora. opiniones hay de todo, pero sí que es cierto que, a ver, por valor de plantilla y demás, es uno de esos partidos en los que te puede cuadrar, que lo normal es que pierdes. Yo la verdad que perder de la forma en la que perdió el Cádiz, me da coraje, porque, a ver, aguantamos casi una hora de partido, entonces, de otra manera, pues quizás el puntito hubiera sido bien, pero bueno, no me parece que sea injusto porque, vamos, sí, eso, que si nos hubieran metido seis no hubiera pasado nada. O sea, Porque, dolió más la derrota de, por ejemplo, contra el Barcelona, ¿no? Que el equipo tuvo exacto, mejor cara que en esta que ya te exacto. digo. Aunque que había la posibilidad de que sonara la flauta y nos entrara una que tuviéramos, la dinámica del partido te decía que, que se estaba poniendo muy Y, complicado. y que este tipo de partido que cuenta como perdibles, por así decirme, van a hacerlo a principio de liga y más con un buen inicio de liga que estamos teniendo, que hacerlo como el año pasado, que empezamos mal y además tenías este tipo de rivales enfrente que contabas que podías perder con ellos, pero que te venía mal perder porque es que ya habías perdido otros partidos antes, así que no sientes de la misma manera. Y una de las cosas que se puede pensar, ¿no? Después de esta derrota, el Cádiz ha empezado con una dinámica clara por parte de su técnico, que era dar continuidad al 11 de la pasada temporada, con algunos cambios, evidentemente con la inclusión de Javi Hernández, pero sin demasiada revolución, aparte también de la de Darwin Machi, y evidentemente porque también había jugadores como el caso de Maxi, el caso de Robert Navarro, el caso de Romy, que han sido los últimos en llegar. Y siempre se dice, ¿no? Que cuando el equipo no tiene urgencia, no tienes por qué cambiar tantas cosas, sino vas tranquilamente, que la dinámica del equipo te vaya pidiendo otras cosas. ¿Crees tú que esta derrota
puede acelerar la inclusión de alguno de esos hombres, el caso de Maxi, el caso de Robert Navarro o el caso de Romy, o crees tú que todavía esa dinámica la vamos a ver durante algunas jornadas más? Depende del jugador. Yo quizás creo que el jugador que puede estar más cerca de entrar, por lo que te puede aportar, porque te da otras variantes, Romy, porque es un jugador eso que te abarca lo que es la faceta defensiva y la parte creativa, que al centro del campo le viene bien tener diferentes variantes y que sí, que aunque Maxi viene con la vitola en principio de ser titular y demás, pero tenemos a Yakri que la faceta de baja balones y tal y como está bastante bien. Roger quizás necesita esa chispita del gol para que le salga bien y que ese juego subterráneo que tiene, pues luzca un poquito más. Pero yo creo que eso, que Romy quizás es el que tiene a lo mejor más, más puntos para poder salir adelante. Quizás no por Alcaraz, porque Alcaraz estaba teniendo un buen inicio, pero a mí me suena que a lo mejor Escalante, si no despierta un poco, se puede llevar un aviso. Por otro lado, me gustaría ver a Robert Navarro, pero bueno, Alejo no estaba haciendo mal inicio de liga, así que igual lo tenemos que ver poquito a poco también. Y en el caso de Maxi, quizá en otras circunstancias no, pero es cierto que aunque el Cádiz tenga un buen número de delanteros en el plantel, lo Ujú. que es en efectivo ahora, prácticamente, bueno, prácticamente no, Chris y Roger han sido los que se han comido en la gran totalidad de Sí. minutos. Y en el caso, a ver, Guardiola todavía no fue convocado, está entrando en el grupo, pero todavía yo creo que le va a quedar algo para ser titular. Y en el Dos, tres caso, semanitas, a lo mejor. ¿eh? Dos, tres En semanitas, a dos lo o tres mejor le puede semanas. dar. Y en el caso, por ejemplo, de Álvaro Negredo, pues evidentemente que Álvaro Negredo ahora mismo tiene un papel secundario dentro del equipo. Eh, mm, Quizá en el caso de Maxi Gómez, no por, no digo por falta de rendimiento de los dos que están jugando, sino por dar un poquito de oxígeno, a lo mejor también se va acelerando un poquito su entrada, porque vamos a decirlo claro, es el hombre más importante del mercado de verano. O sea que no es cuestión de tener, no digo paciencia, pero tampoco es cuestión de esperar demasiado para que juegue, ¿no? Sí, bueno, tampoco hemos visto en Liga otra vez a Zaldúa, porque desde su recuperación, una vez que se incorpora de nuevo Iza a la plantilla, parece que Sergio confía mucho en Iza, en el trabajo que hace Iza, y bueno, pudiera ser que en algún momento pues Zaldúa también tenga esa oportunidad y ver lo que puede aportar también, porque es otro tipo de jugador, no el mismo tipo de juego que Iza. Pero eso es lo que estamos diciendo. Quizá Romy, quizá Masi, pues a lo mejor son los que lo tienen un poquito más cerca. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Eso habrá que esperar para el próximo partido contra el Betis. Ya la previa la haremos a final de esta semana, cuando sepamos algo más. Quizás la hagamos una vez que finalice la rueda de prensa de Sergio. Podremos tener un poquito más de pista. Aunque, como siempre Ujú. decimos, muy complicado acertar los 11 con este hombre. Y si te parece, vamos a ver, como decíamos antes, desde la tranquilidad. Sobre todo este resultado creo que hay que afectarlo desde la tranquilidad que da la clasificación. Y una clasificación que el Cádiz, a falta de un partido para que se acabe la jornada, pues ocupa esa octava plaza en la clasificación, que la firmábamos con sangre, vamos, antes de comenzar la liga, estar aquí en esta quinta jornada en octavo. O sea que la verdad que poca cosa, ¿no? Sí, y en la próxima jornada que se vuelva a repetir lo del anterior. En este caso volvemos a jugar con un rival que está empatado a punto con nosotros, el Betis, que lleva 7 puntos y que, bueno, que yo creo que todo el mundo firmaba verse con los mismos puntos que el Atlético, que el Betis y demás. Y tenemos rivales que van a estar luchando por todo, que están por debajo de nuestro ahora mismo. Así que yo creo que ahora mismo tranquilidad absoluta. Y un Betis que también perdía, dándonos una muy buena imagen contra el Fútbol Club Barcelona. Selecciona también al portero. Exacto, que tiene la lesión de Ruiz Silva, que tiene un partido de Europa League
este jueves, a ver cómo llega después de ese partido. Pero bueno, un rival complicado también. Jugamos fuera de casa por segunda vez consecutiva. Ya tenemos la clasificación con el Cádiz octavo, con 7 puntos, a 4 de los puestos de descenso, que a falta de un partido, como decíamos, está por ahí el Granada, que evidentemente puede subir en caso de que sume. Pero evidentemente tendríamos también ahí al Celta con 4, o sea que la distancia con los puestos de descenso no va a variar en absoluto por ese partido. Y la verdad que, bueno, como decimos, siempre desde la tranquilidad, y más ahora, esta temporada, con el buen inicio, no se puede ni mucho menos fustigar al equipo, ni fustigarse el propio aficionado por el resultado. Y hacemos hincapié en la mala imagen del Cádiz en San Mamés, que hay que decirlo, y no pasa nada, porque creo que los primeros que lo dijeron fueron los propios futbolistas y el propio técnico, que nadie puso paños calientes a la derrota ni a mal juego. Pues bueno, pues yo creo que poquito más se puede decir de este partido. Comer, imagino que bien, ¿no? En Bilbao, ¿no? Bien, las ciudades vascas son conocidas por Claro, lo que es la gastronomía, y aquí ya no solo comer, sino que el ambiente de previa, pues en los aledaños, pues se veían las dos aficiones juntas, hubo gente que bebiendo, te reconoció y compartiendo. todo, ¿eh? También me reconoció gente, también tuve la ocasión de saludar ahí a José Carlos, futbolero Guartrapa, Ah, antes qué de grande. empezar, y bueno, y algún que otro también amigo de la infancia que nos encontrábamos por allí, que vive por el norte, lo vi, digo, y bueno, pues momento para encontrarte con gente, sí. Claro, y sobre todo eso, la ilusión que hace para, como que es en tu caso, ¿no? Que ahora mismo vives fuera, que vives alejado de Cádiz, y encontrarte con tanta gente con esa misma pasión que el Cádiz Club de Fútbol, pues fantástico. Y además Y que ojo, que me dijo gente que manda cojones que iba a un desplazamiento del Cádiz sin una camiseta amarilla. Pero es que voy a decir un dato. Yo no tengo camisetas amarillas. Todas las que tengo son visitantes. Y la única que tengo está manchada y no me la puedo poner. Así, pero así bueno, que si me, si eh, me veis de un color que no es amarillo, es por lo que es. claro, claro, no, pero bueno, que la verdad que eso, ¿no? Y para comer por allí, pues espectacular, como siempre. Y era gracioso, ¿no? Porque yo veía tuit, ¿no? Del día anterior, decía, está en la terminal del aeropuerto de Sevilla, que parece la grada del nuevo Mirandilla, todo lleno de camisetas del Cádiz, y todo el mundo. La verdad que Sí. espectacular. Al final, ¿cuánta gente A pudo ver, haber allí? la zona visitante es de unos 600, 700 y eso estaba lleno entero. Pero es que tú mirabas otras zonas del estadio Y y había... había, y había muchísima gente amarilla. Ah, En lo que es el equivalente a lo que es la tribuna, tú mirabas y había una zona arriba amarilla que estaban todos juntos también. Había gente desperdigada aquí en la grada, esta que sería el equivalente a Fondo Sur. Y la otra, pues en la zona incluso baja, que es donde había más gente de animación del Athletic Club, también se veían banderas de brigada y eso ahí diseminadas. Así que yo diría que podríamos estar cerca de las 800, 900 personas del Cádiz en el estadio. Bueno, pues la verdad que ambientazo, y lo peor, pues eso, pues el resultado. Pero son las cosas que tiene el fútbol. Hay que quedarse siempre con lo bueno, y en este caso por los desplazamientos y las previas, muchas veces superan lo que son los propios partidos. Pues nada, don Víctor Veloso, no sé si, yo creo que no vamos a dejarlo descansar para la previa, a ver cómo cuadramos el cuadrante, valga la redundancia, y a ver con quién contamos para la previa del partido. Pero vamos, si no, pues ya nos veremos más a menudo por aquí. Y nada, que descanse usted, y ya para el siguiente episodio pues lo tendremos de nuevo. Pues, un abrazo, Veloso. Como siempre decimos, si os ha gustado el contenido pues le dais aquí al botoncito de suscribirse, al me gusta. Recordad que hacemos directo también en la otra plataforma, la plataforma morada en Twitch, que tenéis también los enlaces ahí abajo para poder seguirnos, y que nada, que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego, Veloso. Chao.